Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta sesión de la clase Análisis Histórico Universal. El día de hoy vamos a tratar el tema correspondiente al bloque número 1, que este bloque lleva por nombre Transformaciones económicas y sociales durante los siglos XVIII y XIX. El tema de esta sesión se llama la Primera Guerra Mundial. Tenemos dentro de esta presentación los objetivos, también marcamos un inicio, los antecedentes, el desarrollo y el fin de la Primera Guerra Mundial. Vamos a localizar primero los objetivos. Bien, como mencionaba, los objetivos de esta unidad y de este tema, el objetivo general es analizar los principales procesos históricos de mayor relevancia dentro de este contexto del siglo XVIII al XIX. El objetivo de aprendizaje de este tema, como mencionábamos, la Primera Guerra Mundial, es más que nada identificar y reflexionar sobre las causas y consecuencias de los conflictos bélicos más relevantes de la primera mitad del siglo XX, para entender el nuevo orden internacional. Ese es el contexto de nuestro objetivo. Vamos a entender las causas que originaron este conflicto bélico que se llama la Primera Guerra Mundial y por ende las consecuencias que resultaron después de este conflicto. También abarcamos las competencias dentro de nuestro programa académico, que es el pensamiento crítico y la solución de problemas. Y comenzamos con las siguientes preguntas detonadoras de este tema. Vamos a preguntarnos, vamos a cuestionarnos qué es una guerra, qué entendemos por guerra. Y tenemos otra pregunta también alusiva a este tema, que ¿qué es una alianza? ¿Sí? ¿Cómo se conforman estas alianzas? Dentro del tema, la Primera Guerra Mundial, vamos a ver dos alianzas, dos grupos que se van a enfrentar en esta parte bélica. Y la otra pregunta sería, ¿qué es el imperialismo? El imperialismo es una de las causas que motivan la detonación de esta guerra. Por eso hacemos esta pregunta, ¿qué es el imperialismo? Y otra pregunta, ¿qué es el nacionalismo? El nacionalismo proviene, dentro de la parte geográfica de estos países que estuvieron en pugna y defendiendo básicamente su nación. ¿Cuándo ocurrió esta Primera Guerra Mundial? ¿En qué año se llevó a cabo? ¿Cuándo terminó? ¿Sí? ¿Cuánto duró la guerra? Y otra de las preguntas importantes que debemos tener presentes es ¿qué países participaron? Dentro de la parte de todo el continente europeo, ese mapa europeo, se vieron entrelazadas diferentes naciones que lucharon por defender ese nacionalismo. Bien, para continuar con este tema, la actividad inicial es observar estas imágenes que vemos en pantalla y ustedes van a trabajar alrededor de 10 minutos para hacer una redacción muy breve sobre lo que ustedes observan en estas imágenes que presentamos, que son alusivas al tema que vamos a analizar posteriormente. Bien, trabajamos entonces 10 minutos para hacer esa redacción, únicamente visualizando las imágenes y haciendo un análisis reflexivo. Bien, ahora vamos a continuar con los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de la Gran Guerra? Pues estos antecedentes tenemos como número 1 el imperialismo, como lo hacíamos en alusión en las preguntas de inicio, pues tenemos aquí la rivalidad imperialista. El imperialismo se basa en el acaparamiento de territorios, en la conquista y la colonización de territorios. La rivalidad que existía entre estas potencias, pues los llevó a luchar por apoderarse de la mayor parte del territorio para poder tener el control total. La formación de alianzas. Dentro de este punto de formación de alianzas, hay también una pregunta al inicio, que ¿cuáles son las alianzas que se conformaron? Tenemos dos alianzas, una la Triple Alianza y otra la Triple Entente. Ahorita en el transcurso de esta presentación vamos a ubicarlas. Y el reparto europeo, como lo vemos ahí, mostramos algunas imágenes
que son alusivas a ese reparto europeo. Dominar ese imperialismo y acaparar la mayor parte del continente europeo, pues era el objetivo de estas potencias. Y lo que se conformó antes de que la guerra estallara es las alianzas. Dentro de este mapa ubicamos los dos bandos que estuvieron en pugna en este conflicto bélico. Se llevaron a cabo dos grandes bloques. El primero lleva el nombre de la Triple Alianza. Aquí lo integran como países principales. Alemania es el que lleva el liderazgo. Alemania conforma también a Austria-Hungría, que es el imperio austrohúngaro. Y se adhiere a este grupo Italia. Del otro lado vamos a ubicar a la Triple Entente. Este grupo está conformado por estos tres países o potencias principales, que son Inglaterra, Francia y Rusia. Dentro del mapa, en esta parte de la presentación, ubicamos los países centrales, ¿sí? Y el otro bando que se conformó dentro de este conflicto bélico. Ahí está ubicado y trazado dentro del mapa geográfico la ubicación de estas potencias. El desarrollo. La parte del desarrollo de esta Primera Guerra Mundial tuvo un gran auge. Duró algo de tiempo. Ahorita vamos a ubicar el contexto. Esta Primera Guerra Mundial, como lo mencionamos, es un conflicto bélico que inicia la detonación el 28 de julio de 1914 y finaliza el 11 de noviembre de 1918. Ese es el lapso de tiempo de lo que perdura este conflicto bélico. Este movimiento involucró, pues obviamente, a todas las potencias del mundo. Lo acabamos de mencionar en estas dos alianzas que se conformaron, ¿sí? Alemania, Inglaterra, Italia, ¿sí? Por mencionar algunas, son las que participaron como incitadoras a este conflicto. Las causas que originaron este conflicto bélico, pues tenemos causas políticas, causas sociales y causas económicas. Dentro de las causas políticas, pues entra aquí el imperialismo, ¿sí? La expansión que buscaba Alemania por dominar toda la parte de los territorios europeos, era ese el objetivo de los alemanes, ¿no? Entonces, la expansión del imperio alemán, dominando al imperio austrohúngaro, y se crea aquí también, pues, la unión. Lo que busca Alemania es unirse a Gran Bretaña y a Francia y a Rusia, a estas potencias que también tenían esa rivalidad por mejorar su situación geográfica o ubicarse en mayor territorio. Las causas económicas. Una de las causas económicas, pues seguimos mencionando este pues concepto que es el imperialismo de las potencias dentro de ese objetivo de expansión, ¿sí? De llegar a nuevas colonias de ese reparto europeo. Lo que buscaban era apoderarse de estas naciones como África y Asia, donde la parte económica les iba a dar frutos, porque dentro de esas áreas, sí, había más recursos que explotar. Por esa razón luchaban en ese imperialismo. Dentro de las causas sociales tenemos al imperio austrohúngaro, que quiso dominar toda la parte de Serbia. Por esa razón motivó más adelante, pues, un atentado en contra del archiduque Francisco Fernando de Austria, ¿sí? Que era el próximo heredero al trono. Este punto, esta causa social, es la parte primordial para que se diera el conflicto de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estas dos naciones iniciaron o incentivaron que hubiera un pretexto para que se diera comienzo a la Gran Guerra.
Sí, la muerte del archiduque Francisco Fernando pues fue el detonante, fue el motivo. Ya había rivalidades anteriormente a que pues se protagonizara el desarrollo de la Gran Guerra. Ya había esa rivalidad del imperialismo y del expansionismo colonial. Pero la muerte de este personaje vino a dar un pretexto a estas potencias para comenzar la guerra. Y como lo mencionábamos, pues el detonante de la guerra, el detonante de esta Gran Guerra, pues fue el día 28 de julio de 1914. Y pues aquí existe un atentado en contra de este heredero al trono. Lo ocasiona Serbia y en este instante se declara la guerra. Sí, le declaran la guerra y comienza el conflicto bélico, arrastrando a todas las potencias que estaban aliadas, que estaban unidas para defensa mutua. El desarrollo de esta guerra tiene varias fases y tiene dos frentes. Sí, uno el frente occidental y otro el frente oriental. En esos dos frentes se situó las batallas que se desarrollaron de esta Primera Guerra Mundial. El primer paso, Alemania, que era el que llevaba el liderazgo en este grupo, inicia la ofensiva contra Francia en 1914, invade Francia, llega a Francia. Francia se consideraba también un país poderoso, pero de cierto modo ocupa esa parte del territorio. También invade Bélgica, que era en ese momento pues un país neutral que no estaba dentro de este conflicto bélico. Esa es la guerra de relámpago, el primer golpe que se da. La segunda fase se llama guerra de posiciones o guerra de trincheras. Sí, la guerra de trincheras, se conoce guerra de trincheras porque se caracterizó porque los soldados, más que nada, cavaban zanjas dentro de esa posición donde se encontraban y desde ahí atacaban o avanzaban poco a poco hacia territorios enemigos. Lo mencionamos aquí, la guerra de posiciones, pues los ejércitos del frente occidental excavaron trincheras protegidas por alambres, ¿sí? Alambres de púas. Desde ahí se quedaban esperando al ataque rival y que se ubicaba a pocos metros de distancia. Esta es la segunda fase, la guerra de trincheras. Posteriormente, la guerra de desgaste. Hubo una etapa donde pues los soldados que mandaban a esta guerra, a todas estas naciones, pues o regresaban mutilados o se quedaban dentro de las zanjas que habían cavado en esas trincheras y pues morían ahí. Viene lo consiguiente, la guerra submarina. En este periodo se desarrollan dos batallas importantes de esta Primera Guerra Mundial, donde va a verse reflejado ese desgaste también. Uno, la batalla de Verdún, que esta se prolongó en un lapso de 10 meses y es aquí donde también entra ese periodo armamentístico de creación, de innovación de armas. La industria armamentística se innovó y en se estrena, como por así decirlo, pues el lanzallamas. Es un arma que se usó en esta batalla. Tenemos la otra batalla, la batalla de Somme. La batalla fue iniciada por Gran Bretaña y Francia contra los alemanes. El desenlace, ya hay un desgaste total por todas estas naciones participantes y lo que viene a ser un cambio radical, una ayuda a estas potencias que estaban en lucha, pues fue Estados Unidos. Estados Unidos era un país neutral, no participaba en el inicio de esta Primera Guerra Mundial. Recordarles que iniciamos en 1914 la Primera Guerra Mundial. En 1917 Estados Unidos entra a combatir dentro de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues hubo un suceso, ¿sí? Que no le pareció a Estados Unidos y por esa razón ingresa a la guerra. ¿De qué suceso estamos hablando? Estamos hablando del hundimiento del navío llamado Lusitania, que comercializaba
pues este hidrocarburo o de cierto modo ayudaba con víveres a Gran Bretaña, y pues Gran Bretaña era un país que estaba en guerra con Alemania, y por esa razón Alemania decide atacar a Estados Unidos, llevando a cabo este suceso. Y por esa razón Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial en 1917. También otro de los puntos fundamentales del desenlace de esta Primera Guerra Mundial pues fue la salida de Rusia. Rusia sale de la Primera Guerra Mundial porque dentro de su país también existía un caos. Sí, existía un gobierno que no estaba dando frutos a su nación, y por esa razón Rusia firma un acuerdo, el Tratado de Brest-Litovsk, para firmar la paz entre estas potencias que estaban en pugna en contra de ella. Posteriormente la guerra solo se desarrollaría en un frente, ¿sí? En el frente occidental. Alemania intentaba nuevamente ocupar la parte de París, pero debido al cansancio de sus tropas no le quedó más que retroceder. El imperio austro-húngaro y Bulgaria se rinden, dejando únicamente a Alemania. En noviembre de 1918 pues no le quedó más de otra que también rendirse esta nación. El fin de la guerra. Como todo conflicto bélico, pues tenemos consecuencias. La Gran Guerra produjo muchas secuelas geográficas, demográficas, políticas, sociales y económicas. Dentro de las geográficas, pues todo lo que existía en algún momento, esas ciudades, la industria, todo eso, pues ahora estaba en ruinas. Todos los pueblos estaban devastados. Demográficas, millones de muertes. Aquí entra ese punto, la parte demográfica. Sí, o regresaban mutilados o se quedaban muertos en esa guerra. Mucha parte de la población murió en esa guerra. Políticas. Dentro de las consecuencias políticas se firma el Tratado de Versalles. Es uno de los acuerdos de paz para dar finalidad a este imperialismo, a la lucha del imperialismo, a la Gran Guerra. Dentro de la parte política también, en ese Tratado de Versalles ubicamos la parte el acuerdo que va a desencadenar, pues, que Alemania, que era el país que se rindió, venga a pagar las consecuencias. En la parte social, uno de los puntos muy importantes dentro de lo social, pues fue el apoyo de la mujer. La mujer entra al mundo laboral, la mujer es reconocida, ¿sí?, dentro de este aspecto social o consecuencia social. En lo económico también, la parte agrícola, la parte industrial, estaba de cierto modo devastado, hubo muchas consecuencias, hubo muchas pérdidas, y por esa razón había mucho déficit económico. El Tratado de Versalles se firma en 1919 en una conferencia en París, y pues ahí se condena a Alemania, en este Tratado de Versalles se condena a Alemania a pagar sanciones por todas esas, pues eso es por todo este conflicto más que nada. Y también se le condena a la pérdida de territorios, se termina el imperialismo, todas estas naciones imperialistas van a desintegrarse y se van a conformar nuevas naciones. Y también se le limita el ejército a esta nación alemana. Nuestra bibliografía utilizada pues es la que vemos en pantalla, y para terminar esta sesión tenemos la siguiente actividad. Se les va a dar un mapa donde ustedes van a llevar a cabo lo siguiente. En este mapa van a posicionar a las alianzas, van a ubicar qué países participaron dentro de estas alianzas, y qué país inició la guerra, y también vamos a ubicar los países neutrales. Bien, pues esa es la actividad de cierre. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.